Bueno, primero que nada, buenas. Me llamo Anthony Brown y soy un joven estudiante de cine y sonidista panameño. Ahorita mismo me encuentro en las investigaciones para mi trabajo de grado, el cual va a ser un cortometraje de ficción. A lo largo de estos 3 años de carrera he tenido un acercamiento más íntimo y más práctico con el sonido. He tenido la oportunidad de estar en varios cortometrajes y ser asistente de sonido en un largometraje de ficción. En todos los cortometrajes y trabajos audiovisuales en los que he podido participar, he tenido cierta libertad para poder crear un ambiente sonoro y trabajarlo desde el guión de la mano del director. Esto me ha abierto un poco la mente a tal vez utilizar el sonido de otra forma, y no de una mejor forma como la que se utiliza actualmente, pero sí de una forma un poco más compleja y más trabajada para crearle una experiencia más inmersiva al espectador, ¿cierto? Me he guiado de algunas películas y series para poder como llevar un sentido de hacia dónde querer ir con esta investigación. Por ejemplo, en Dark, una serie de Netflix, es una serie que está casi en su 80% planteada desde la música. Si todos sus personajes tienen un tema y todos esos temas evolucionan con sus personajes. Es una serie de 3 temporadas y el tema de un personaje nunca es el mismo. O sea, el tema de, por ejemplo, de Jonas no es el mismo de la primera temporada al de la tercera. Sí, evolucionó junto con él. Tenemos otras películas, por ejemplo, las de la trilogía de los 3 colores, específicamente la de azul, la cual nos plantean como un personaje, o sea, cómo se puede representar eh, una experiencia sensorial desde el sonido, ¿sí? Aquí vemos una persona que siente mucho, que escucha mucho, que toca mucho, que ve mucho. Entonces, claro, es una película además muy musical, narrativamente hablando y prácticamente hablando. Entonces es una propuesta de sonido bastante interesante. Eh, sí me he dado cuenta que hay ciertas variantes podríamos aplicar, o yo podría aplicar para mi trabajo final, que por ejemplo está como primer punto la insinuación o el leitmotiv, ¿sí? Esto básicamente es que desde el primer acto, pero, y mucho mejor si es antes del catalizador, nos presenten al personaje principal, o en este caso a los personajes que más relevancia tienen en la historia. Y que nos los presenten con un sonido o con una música característica, pues ya puede ser su tema o algún sonido en específico que nos revele que va a ser una constante para con ese personaje, ¿cierto? Y bueno, ya de ahí va el leitmotiv, que es que ya sabemos que ese tema va a ser ese personaje durante toda la película, en los 3 actos que se va repitiendo. Entonces, como segundo punto, tenemos la perspectiva. ¿Desde quién escuchamos eso? Eh, ya sabemos que del personaje principal, ¿sí? Vamos a escuchar esto porque él está sintiendo esto. Claro, es un trabajo bastante grande que se tiene que hacer desde el guión, plantearlo. Hay una película que se llama The Killing of Two Lovers, que es básicamente una película que representa gráficamente casi todo mi tema, y es una propuesta súper interesante y que se trabajó mucho desde el guión. El director llamó desde el brainstorming al sonidista que bueno, ya habían trabajado en otras producciones, y le contó la película y la trabajaron desde el guión. Es una película que en toda la banda sonora no escuchamos música, ¿sí? Es una decisión que se le quitara la música y en vez de eso pusieran sonidos, texturas de lo que fuera, ya dando hasta un ambiente de terror y de suspenso, ¿sí? Pero básicamente eso era para plasmar lo que el personaje principal sentía, sin decírnoslo, ¿no? Esta historia va de que, bueno, la mujer está como en un proceso de reconciliación, pero ella está viendo a otra persona. Y pues este personaje principal quiere asesinarlo. Eh, es una película bastante interesante, muy cruda y muy sensorial, de cierta forma, que plantea perfectamente lo que yo quiero hacer
con el sonido, ¿sí? Que el sonido no sea solamente un recurso sincrónico, ¿sí? Que cuente paralelamente a la historia algo, ya sea algo del personaje, algo de la historia, algo que no estemos viendo, pero lo estemos escuchando. Y que bueno, ya en el segundo, en el tercer acto también se nos revele los que estamos o sea, viendo lo que estamos escuchando. Pues es una propuesta compleja. También otro de los puntos importantes es el posicionamiento del sonido. Aquí, si hablando más técnicamente, recursos como el paneo binaural, qué tan cerca escuchamos a un sonido, si está fuera de campo, si está dentro del campo. Eh, Todos esos recursos hacen que el ambiente sea mucho más rico y sea más, o sea, que el sonido tome un cierto protagonismo, pues. Eh, Estaba viendo un masterclass de Santiago Lozano, que es un director colombiano, y bueno, basó ese masterclass en un libro que se llama El Audiovisión de Michel Chion. Y básicamente él decía de que pues la importancia del sonido al final es que se entienda, ¿sí? Que se entiendan las voces de los personajes, que se entienda el espacio de los personajes para poder descifrar dónde están y que se entiendan, ¿no? Entonces, y al final es eso, pero el sonido, al igual que la imagen, es un recurso para contar la realidad, ¿sí? Y estos detalles de los que estoy hablando es más como adornos audiovisuales para poder enriquecer un poco más la experiencia y que sea una película mucho más compleja.